es 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8 al 13. Los requisitos del diáconos. Los requisitos del diáconos. Vamos a hablar acerca de ello, hermano, y vamos a ver de qué se trata todo esto. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8 al 13. Si estamos ahí, decimos amén. La palabra de Dios dice así: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Padre, te doy gracias, Señor, por la bendición que nos das de tener en tu palabra, Señor, los requisitos bíblicos, Señor, aquello que es esencial para cada persona que sirve, Señor, en cualquier capacidad, al igual que cualquier persona, Señor, que es parte del cuerpo de Cristo. Mi Dios, te ruego que por favor nos lleves a través de tu palabra en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios, hermanos. Hoy pueden tomar asiento, mis hermanos, gracias. Hoy es un domingo especial, como les hablaba anteriormente, diciéndoles acerca de la necesidad que tenemos como ministerio de poder ser parte de esta gran oportunidad de tener un diácono con nosotros. Creo que debe ser de igualmente para ustedes, hermanos, de gran ánimo saber que en la iglesia, el ministerio hispano de la Iglesia Bautista Libertad, puede también ser parte de esta tan importante etapa de nuestra iglesia. Así que hoy veremos los requisitos para el diácono. Y deseo iniciar de la siguiente manera, hermanos. La palabra de Dios nos habla acerca de diáconos, como en la palabra griega, y sus derivados, que aparece 31 veces en 29 versículos, de los cuales en 3 ocasiones se habla específicamente acerca de la posición, el puesto de diácono. No únicamente la manera de cómo es que los derivados de la palabra diáconos, sino la posición de él. Tenemos una limitada, por así decirlo, fuente de información acerca de los diáconos. Por ejemplo, Filipenses 1:1 nos habla acerca del apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Filipenses, donde Pablo está diciendo: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. En nuestro versículo en esta tarde encontramos una lista que habla de los requisitos de aquellos que van a servir en esta capacidad, que van a estar sirviendo como diáconos. Ahora, cada uno de nosotros reunidos en esta tarde, aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, hermanos, también podemos prestar atención a esta lista, ya que también es aplicable a cada uno de nosotros. Nosotros que hemos recibido a Cristo, también, hermanos, podemos aprender acerca de lo que vamos a estudiar en esta tarde. Esta es como nuestra vida espiritual, es como nuestra vida espiritual debería de ser. Esta debe ser el deseo de todos nosotros, aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Y me atrevería a decir, hermanos, que gran parte del éxito de nuestro ministerio, escuchen bien para que no se malinterprete, es determinado por el trabajo de hombres y mujeres que cumplen estos requisitos. Y sí, ya lo dije, hombres y mujeres. Ahora, la necesidad de un diácono. ¿Qué es un diácono? ¿Por qué los diáconos, pastor? ¿Sabes? Surge esta pregunta porque es importante contestarla y entender exactamente por qué es que se implementó esta posición de diáconos en la iglesia. Lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 6. Vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 6, ya que no estará proyectada en sus pantallas. En este tiempo, la iglesia primitiva estaba pasando por una necesidad en particular. Las esposas, las mujeres, tanto judías como griegas, había una controversia. Estaban diciendo que había algún tipo de favoritismo, como lo vemos en la palabra de Dios, ahí en el versículo 1 en adelante, en el capítulo 6 de Hechos, dice lo siguiente: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas.
Buscad pues, hermanos, que de entre vosotros a 6 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron. Escuchen bien, esto es lo que estamos haciendo el día de hoy, elegir. Este es en la parte del proceso en el cual nos vamos a encontrar en esta tarde. Ellos eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro y a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. El día de hoy, hermanos, estamos haciendo lo que dice aquí en el versículo 6, lo que estaremos haciendo precisamente en el versículo 5, los cuales a más adelante, como dice en el versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron, quienes orando les impusieron las manos. Eso es la ordenación que se dará en el mes de noviembre. El día de hoy es la votación, la ordenación será el mes de noviembre. Es precisamente el proceso bíblico de lo cual, cómo se deben hacer las cosas. Y gloria a Dios, hermanos, porque estamos en una iglesia que sigue procesos bíblicos, de los cuales, hermanos, debemos estar bien atentos, bien orgullosos de saber que nuestra iglesia lleva los pasos de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor, de acuerdo como la palabra de Dios dice. Amén. Pero ¿a cuál sería la responsabilidad? ¿Cuál será la responsabilidad de los diáconos? En nuestra iglesia, hermanos, la responsabilidad de las personas que sean elegidas diáconos es estar a cargo de los grupos de oración. Como ustedes deben saber, si son miembros de la iglesia, ya forman parte de un grupo de oración. Más adelante el diácono estará a cargo del grupo de oración. Por supuesto va a ser de gran bendición para su servidor, hermanos, para así poder atender otras necesidades que son puntuales en la iglesia y los miembros. ¿Sabe? Les soy honesto y quiero decir esto, mis hermanos. Yo sé que en muchas ocasiones he querido ir a visitarlos, pero no puedo por situaciones que se dan, que lastimosamente, debido a que su servidor está a cargo de todo este ministerio, a veces no se puede. Pero con la ayuda de un diácono, hermanos, creo que se va a disipar un poco la carga y va a poder ser me va a dar más oportunidad de poder hacer todo aquello que el Señor me pone en el corazón a hacer, que en muchas ocasiones, hermanos, y les pido disculpas desde el púlpito cuando no he podido acompañarlos en momentos de dificultad. Pero mis hermanos, mi deseo es poder hacerlo bíblicamente y por ende es que estamos en esta tarde hablando de esto. Amén. Dice la palabra, de hecho dice el estudio en esta tarde, en nuestra iglesia, entonces la responsabilidad del diácono va a ser ver acerca del grupo de oración. También va a acompañar a su servidor a visitar a enfermos, personas que están deshabilitadas, que no pueden estar en nuestros servicios. También, hermanos, necesidades especiales de la congregación, de las cuales ellos se harán cargo, al igual que me lo harán saber, para poder trabajar juntos, para poder suplir esa necesidad. Va a haber mucho trabajo para el diácono, así que va a ser una gran bendición aquella persona que sea escogida para esta posición. Todo esto ha de suceder con el ministerio de diáconos, el cual ayudará en todas estas áreas. El diácono, hermanos, ha de ser una persona que no tan solo va a intentar hacer las cosas, sino que las llevará a cabo. ¿Estamos de acuerdo en esto? Sabemos que en ocasiones intentamos llegar a la iglesia, intentamos esto y lo otro. Yo les digo a los hermanos, no lo intente, hágalo. Vaya, hágalo, puede hacerlo, puede lograrlo. Y va a ser una posición del diácono. Y esto, ¿sabe qué? No solo va a ser los domingos, sino también cualquier otra ocasión que la iglesia abra sus puertas. El diácono hará todo que se mantenga debido orden para que la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios siga marchando de una forma ordenada, de una forma correcta y como el Señor lo ha mandado. Los diáconos son siervos del Señor. Lo que el diácono significa técnicamente es un servidor. Eso es todo lo que es un diácono, un servidor. Es un servidor. Lo que quiero que veamos en esta tarde son los estándares, los requisitos de los cuales han sido establecidos por Dios para el diácono. La iglesia, hermanos, debe estimar a los diáconos al igual que debe honrarles, debe de buscar seguir su ejemplo. Debemos de apoyarlos y dar gracias a Dios que el Señor nos ha otorgado la oportunidad de tener diáconos en nuestra iglesia. Este será relativamente un mensaje, digamos, por así decirlo, sencillo y corto. Así que vamos a ir directamente al primer punto, mis hermanos. Primeramente vamos a ver que el diácono debe ser un hombre de Dios. Debe ser un hombre de Dios. Si está tomando notas, ahí puede llenar en su boletín. Puede ver ahí que puede llenar donde dice hombre de Dios.
Lo que Pablo aquí está hablando, y créame hermano, no está hablando acerca de la personalidad de una persona, no está dando una lista de personalidad, de su físico, no está hablando acerca de su lugar en la sociedad, sino que habla de lo que está realmente dentro de la persona. Estaremos viendo el carácter del hombre de Dios. Estaremos viendo el carácter del hombre de Dios, ya que sabemos que Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira ¿qué? El corazón. Dice la palabra, hermanos, que el Señor se enfoca en el corazón, y es exactamente en esta lista lo que vamos a estar viendo. Esto es lo que Dios requiere de aquellos que sirvan como diáconos. El versículo 8 y 9 de nuestro texto el día de hoy nos dice lo siguiente: los diáconos, dice la palabra de Dios, asimismo, el versículo 8, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, y que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Dice la palabra asimismo. Esta es una palabra muy interesante, mis hermanos, como vemos ahí que inicia el versículo 8, los diáconos asimismo. La palabra asimismo nos da una indicación que extiende lo que precedió, es decir, los requisitos que se dieron anteriormente del versículo 1 al 7, los cuales son los requisitos para un anciano, por así decirlo, un pastor. Los mismos requisitos continúan ahora para el diácono. No solo que Dios pone una alta responsabilidad en el carácter de aquel que servirá como el obispo, que va a servir como pastor, sino que también se lo da al diácono. Esa misma responsabilidad, ese mismo peso de responsabilidad está sobre el diácono. La principal diferencia que encontramos entre el pastor y los requisitos del diácono es que sea apto para enseñar. El pastor debe de conocer la palabra de Dios, debe de estar preparado para impartir la palabra de Dios tanto en la predicación como en la enseñanza. Ese es un requisito el cual no es necesario para un diácono. Esta es la responsabilidad que debe de darse al anciano, así que eso queda excluido completamente del diácono. Al igual, el diácono puede también impartir clases, por supuesto que sí lo puede hacer. El anciano entonces debe tener la virtud de ser hospedador. Es decir, que está accesible a las personas, está capacitado para poder interactuar con personas de diferentes índoles, de diferentes personalidades. No debe haber ninguna excepción. Pero observe donde empieza en el versículo 8, dice la palabra de Dios: los diáconos asimismo deben de ser, ¿qué dice? Honestos. La palabra, para poder poner una palabra diferente aquí en la letra A, es hombres con dignidad. Los diáconos deben de ser hombres con dignidad. Lastimosamente hoy en día, hermanos, este criterio de ser hombres honestos, hombres con dignidad en la sociedad de hoy está desapareciendo. Vivimos en una cultura actualmente en la cual todo es trivial. Pero pastor, es que ustedes opinan así, y es diferente, ya las cosas son diferentes ahora. Todo es irrelevante hoy en día. El sentido de dignidad está desapareciendo del hombre. Pero estoy aquí para decirles que la iglesia de Dios sobrepasa, es decir, está muy por encima de los cambios filosóficos o culturales del mundo actual. ¿Estamos de acuerdo en ello? La palabra de Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo, ayer, hoy y siempre. La iglesia de Dios no es gobernada por lo que dicta la sociedad actual. ¿Sabe? El miércoles fue la última noche de los 45 aniversarios. El día jueves tuvimos aquí la presencia del gobernador de Virginia, al igual que el candidato a gobernador del estado de Nevada. Fue un gran evento que hubo aquí en la iglesia, hermanos, en su iglesia. Estuvieron aquí presentes muchas personalidades y por supuesto también estuvo aquí los medios de comunicación, las noticias, el periódico y todo ello. Finalmente, al día siguiente, en los periódicos salió que el candidato a gobernador de Nevada estuvo aquí en la iglesia, en una iglesia en la cual se predica en contra de la homosexualidad.
Ya que en el 2018 el pastor Tais hizo un comentario desde el púlpito acerca de la homosexualidad, de estar en contra de lo que es lo que representa el movimiento LGBT. ¿Sabe? Y estoy aquí para decirles, hermano, que no solo en el 2018, sino en el 2022, les digo que la Biblia dice en contra del movimiento LGBT. Hermanos, la Biblia no cambia, la sociedad va a cambiar y nosotros no nos vamos a acomodar a lo que la sociedad diga. Estoy aquí para decirle que vamos a seguir el plan bíblico de Dios para el matrimonio. Lo vamos a seguir haciendo, mis hermanos, hasta que el Señor venga. Amén. Esto nos indica, mis hermanos, de que la palabra de Dios no cambia. La palabra honor viene de la raíz que indica reverencia, indica venerar incluso. Cuando es aplicada en esta porción de la palabra se refiere al diácono, que debe de conducirse de tal manera que demanda honor y también manda respeto. Esta es la idea de ser una persona seria. Ahora, tomemos una posición seria cuando se trata de las cosas de Dios. Usted sabe que me gusta bromear, me gusta bromear con ustedes, me gusta platicar, me gusta conversar. Pero cuando se trata de hablar de la palabra de Dios, tenemos que ser rígidos en lo que la palabra de Dios habla. Amén. Tenemos que estar de acuerdo en ello. Esto es la idea, hermanos, de ser una persona seria, ya que si decimos ser serios, pero también jugamos y tomamos la palabra de Dios algo como juego, entonces la seriedad se disminuye. Ahora, Dios no le está pidiendo al diácono que sea una persona rígida, una persona que no se pueda ni sonreír. Ya que estamos de acuerdo, mis hermanos, de que es importante sonreír. Amén. Yo a veces les digo a los hermanos que están cantando aquí: hermanos, sonrían. Casi les pongo un tape aquí, ¿verdad? Para que sonrían. Porque es importante, estamos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, tenemos que estar alegres, contentos de saber que estamos adorando al gran Rey. Amén. ¿Sabe? Es importante reconocer, hermanos, que nosotros nos encontramos en la posición donde deberíamos ser las personas más gozosas que hay en este planeta Tierra. Deberíamos estar reconocidos por las personas que son más alegres. ¿Por qué? Porque conocemos y tenemos la salvación en Cristo Jesús. Amén. Yo sé que hay un lugar para ser solemnes, hermanos. Hay lugar para estar serio, pero también hay lugar para sonreír. Y no tiene nada de malo. El Señor fue el que nos dio precisamente el buen humor, el buen sentido del humor, digámoslo de esa manera. Dios nos ha creado entonces con un buen sentido del humor. Mas aquellos que hemos sido llamados a servir, tenemos que entender que hay un límite también en el humor, ¿verdad? Tenemos que entender, hermanos, que tenemos que buscar la manera de buscar las cosas con seriedad, las cosas de Dios, tomar las cosas con la seriedad requerida. Porque en verdad, si usted tuviera un doctor que va a hacer una operación de corazón abierto, por decir algo, ¿verdad? Está el doctor de corazón abierto ahí bromeando y jugando con usted y usted pensando: este es el que me va a abrir y va a sacar mi corazón para sacar. Uno se pone a pensar todo eso y dice: wow, ¿cómo es posible si esta persona se le lleva bromeando? ¿Sabe? Hay una historia que me gustaría compartir con ustedes, y esto fue verídico, hermanos. Esto le pasó a mi mamá cuando le iban a operar de su brazo. Yo creo que si me está viendo mi papá se debe acordar de este tiempo. A ella la iban a operar de su muñeca, ¿verdad? ¿Recuerdas, Lupita? Le iban a operar de su muñeca a mi mamá. Ok, entonces iba a ser una operación en la cual iba a requerir únicamente anestesia en su brazo. Ok, todo tranquilo, no había ningún problema, mi mamá estaba tranquila. Mi mamá era una persona, incluso lo es hasta la fecha, porque ella está en la presencia del Señor, platicando, bromeando con las personas que estaban a su lado. El doctor, el que le estaba poniendo la anestesia local en su brazo, le estaba trabajando con su brazo mientras mi mamá estaba platicando con alguien más enseguida a su izquierda. Y de repente el doctor, para saber si ya el brazo estaba dormido completamente, el doctor le levanta la mano a mi mamá y dice: oh, me encontré una mano por aquí, ¿de quién es esta mano? Y se la pone enfrente de ella. Y mi mamá ve que la mano se mueve y ella no sentía nada. Ella creía: ya me amputaron el brazo. Doctor, esa mano es mía. Esa mano es mía, doctor, no me la quite. Lo que pasa es que mi mamá en ese momento no se había dado cuenta de que su brazo ya estaba dormido. Ahora el doctor se puso a bromear con el brazo dormido de mi mamá y andaba por aquí por allá. Mi hermano, yo creo que no quiere una persona así que va a hacer un trabajo de corazón abierto, porque precisamente tiene que tener seriedad en su trabajo. Amén. Esto pasó en México, mis hermanos. Esto no ocurre aquí en Las Vegas, por supuesto. Sí.
¿Cómo no? ¿Sabe? También así, hermanos, nos ponemos a pensar que si la persona que, digamos, va a pilotear, nos va a llevar de un punto A al punto B en un avión, hermanos, sabemos que la persona que va a pilotear el avión tiene que tener seriedad en su trabajo, ¿correcto? Hay momentos para poder ser alegres, pero hay momentos también donde tiene que tener seriedad, especialmente si va volando un avión con más de 300 pasajeros. Al igual, hermanos, si usted tiene un hijo en su escuela, usted sabe que quiere que la maestra le enseñe cosas verdaderas a sus alumnos, a sus hijos, y no únicamente sea pura fiesta todo el tiempo. De igual manera, hermanos, esta posición de diácono, como también de pastor, hermanos, tiene que tener su seriedad, tiene que haber seriedad en ello. Debe de tener una digna y adecuada en su vida, hermanos, una representación adecuada de Jesucristo. Obviamente debe de haber un balance, hermanos, y recordar que debemos de ser precisamente las personas gozosas que el Señor quiere que tengamos, el gozo que tengamos. Más aún con todo esto, hermanos, debemos de ser conocidos por los demás como personas de una mente sobria. Debemos de tener sobriedad en nuestra mente. Eso es saludable y eso es bueno. Tanto los diáconos como los ancianos pastores deben de ser conocidos por su sobriedad. Los diáconos deben de ser buenos representantes de la iglesia y lo que ella significa. Esto es lo que debe de ser tan solo el principio para un diácono, y su dignidad, su honor debe de ser el primero en la lista, hermanos. Y también podemos ver ahí que también la persona debe de ser irreprensible. Irreprensible, pero ¿qué quiere decir irreprensible? Vamos a verlo más adelante, pero veamos qué quiere decir sin doblez. Sin doblez, ya que la palabra sin doblez significa que esta persona es una persona que no va a hablar de alguien, se va a dar la media vuelta y le va a dar una puñalada a alguien. ¿Me están dando a entender en esto? Una persona sin doblez es una persona, mis hermanos, que se va a mantener firme en sus convicciones. Una persona sin doblez quiere decir que no va a cambiar por el hecho de que ya no está en la iglesia. Ahora, yo me comporto de una manera en la iglesia y afuera en el mundo me comporto de otra. Ese es ser una persona sin doblez. ¿Estamos de acuerdo en ello? Una persona debe de ser, gracias por el que dijo amén, uno nada más. ¿Estamos de acuerdo en ello? Una persona sin doblez no es una persona que es de una manera aquí en la iglesia y de otra manera fuera de ella. Amén. Tenemos que tener cuidado en ello, mis hermanos, porque cada persona o acerca a alguien a Cristo por medio de su testimonio o lo aleja. Tenemos que tener cuidado, tener personas sin doblez. Debemos de ser la misma persona donde quiera que estemos, siempre dando la gloria a Dios a través de nuestro comportamiento. Debemos también tener un solo tipo de vocabulario, no tener un vocabulario con doblez. Santiago 3:11 lo dice de esta manera. Santiago 3:11 dice: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Debe haber una consistencia dentro y fuera de la iglesia. Y en Efesios 5:4 dice la palabra de Dios: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truenerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. No debe haber entre nosotros ninguna conversación, hermanos, escuche bien, ni entre hermanos ni hermanas, conversaciones de doble sentido. ¿Me escuchó bien, mexicano? Amén, ¿verdad? Yo también soy mexicano, hermanos, y sé a lo que me refiero. Y usted también. No debe haber conversación de doble sentido entre los hijos de Dios. Y esto es una de las expectativas para los diáconos también. Pablo dice esto como un punto número 2, ya que la gente identifica a sus miembros a través de sus diáconos. ¿Sabe? La gente, hermanos, en muchas ocasiones está decepcionada de la iglesia actualmente. ¿Por qué? Porque ven entonces un comportamiento diferente fuera de la iglesia de estas personas, con personas que tienen regularmente una posición de liderazgo. Es triste eso, mis hermanos, pero es una verdad. Muchos dicen: no quiero ir a la iglesia porque ustedes saben. ¿Han escuchado esos comentarios de personas a veces que en muchas ocasiones tienen razón? También continuemos en nuestra lista, hermanos, ya que la letra C nos dice personas, la letra C nos dice sin adicción. Sin adicción. En otras palabras dice: no dados mucho al vino. Aquí la palabra adicción significa voltear la mente de alguien en otra dirección, o significa ocupar la mente en alguna otra cosa, en algo más. Eso sí, eso es la adicción.
La palabra no dado, esta está en presente participio, lo cual indica que es una acción constante, algo que ocurre con regularidad. Lo que Pablo dice que ni el diácono o ningún otro cristiano no debe ser dado a mucho vino. Escuchen bien, porque ya sé que aquí hay uno que otro que está, mira, dijo el pastor que no mucho vino, nomás poquito. La verdad, ya sabía que en eso me iban a salir, pero no es así, mis hermanos. La palabra de Dios es correcta en eso y tenemos que tomarlo en el contexto correcto. El apóstol Pablo no está diciendo que es un pecado para el cristiano beber vino. Wow, pastor. Sino que el apóstol Pablo está diciendo que es pecado para el cristiano el ser adicto a mucho vino. Ahora, en este versículo, hermanos, no está hablando de abstenencia. De abstenerse. Está hablando de moderación. Hay una diferencia. Siempre, y es importante esto, siempre es necesario tomar la escritura en el debido tiempo y contexto y traer al hombre moderno al tiempo bíblico y no al hombre moderno al tiempo de la Biblia, a la enseñanza bíblica. Escuchen bien lo que quiero decir. El vino casero era utilizado para desparasitar y para purificar el agua. Como todo, el exceso del uso ocasional, hermanos, continúa siendo y lo continúa llevando a uno a la ebriedad. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, ¿qué está diciendo, pastor? Le estoy diciendo que su servidor ha optado por no tomar de ningún tipo, mantenerme completamente, absteniéndome completamente de cualquier bebida alcohólica, porque conozco muy bien las consecuencias y el resultado del efecto de la bebida, y usted también. Esta es una llamada a la moderación y un llamado a la abstenencia personal. Continuemos, hermanos, ya que la palabra nos dice lo siguiente: no debe de ser codicioso de ganancias deshonestas. No debe ser codicioso de ganancias deshonestas. La palabra clave en esta porción de la palabra es deshonestas. ¿Qué quiere decir entonces? Es estar en contra de la ley. En otras palabras, no existe nada de malo en obtener ganancias. Cada uno hace su trabajo, cumple su trabajo y obtiene una ganancia por el trabajo que ha hecho. Mas, si uno busca honra a Dios, si uno quiere buscar honrar a Dios con una ganancia honesta, hermanos, eso trae gloria a Dios. Pero en el momento que una persona busca ganancias deshonestas, quiere alcanzar algo haciendo lo incorrecto, entonces la palabra de Dios nos dice que no es bueno, no conviene y no es agradable a Dios. Recuerden, hermanos, tenemos que trabajar de acuerdo como la palabra de Dios nos lo dice. Y sabe, la palabra de Dios también nos recuerda en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10, dice la palabra: si alguno no quiere trabajar, ¿qué dice? Tampoco coma. Interesante. La palabra de Dios no está en contra del trabajo, al contrario, hermanos, es honroso el poder trabajar, el poder servir, el poder proveer para nuestra familia, la necesidad de nuestra familia. Colosenses 3, 23 y 24, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Estas palabras que hablan de codicia, hermanos, hablan acerca de hacer dinero rápido, hacer dinero deshonesto, a buscar siempre que la balanza esté a tu favor. Así que el diácono, como cualquier otro cristiano, debe buscar vivir de una manera honesta. Debe de buscar vivir de una manera honesta. Y siempre, hermanos, buscando que tu sí sea un sí y que no sea no. Porque dice, por lo que es más de esto, de mal procede. Mateo 5:37. Bien, hermanos, hemos visto algunos puntos importantes. Quiero que vayamos a este punto. En el versículo 9 dice que guarden el ministerio de la fe. Que guarden el misterio de la fe. Permítame detenerme aquí por un segundo, hermanos. Dice, el misterio de la fe es la revelación del Nuevo Testamento. En otras palabras, hermanos, la fe del diácono tiene que ser una fe objetiva. Una fe objetiva.
Judas 3, la palabra de Dios dice: me ha sido necesario escribirlos, exhortaos que contendéis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Existían verdades, hermanos, en el Antiguo Testamento que fueron ocultas durante ese tiempo para ser reveladas ahora en el Nuevo Testamento. Los diáconos deben de apoderarse, deben de guardar los misterios de la fe, hermanos. Deben de buscar, el diácono debe de buscar demostrar convicción, debe de tener una profundidad en su fe y mantenerse en la sana doctrina. Él debe de ser un estudiante de la palabra. Observe cómo concluye este versículo: que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. En otras palabras, no es tan solo suficiente que la fe, hermanos, se quede en la mente de la persona, sino que debe prevalecer en la vida en general. Mire, cada uno de nosotros tenemos una conciencia. Amén. Tenemos una conciencia, mis hermanos, y es algo grandioso, ya que fue otorgado por Dios para cada uno de nosotros. Es como una alarma que nos prende cuando estamos a punto de cometer algo indebido, algo que va en contra de la voluntad de Dios. De repente se prende una alarma, ¿verdad? Y nos dice: cuidado, te estás metiendo en un área donde no debes. Amén. Por lo mismo, hermanos, es como cuando por decir algo, pensaba, ¿cómo lo puedo referir esto? Yo sé que a mis hermanos, a muchos de ustedes les gusta el fútbol, soccer, ¿verdad? El fútbol, el único fútbol que hay. Y sabemos que si la bola sale del campo de juego, alguien le va a marcar una banderilla, ¿verdad? Una banderilla que regularmente de color anaranjado para que todo el mundo la vea. Ahora, cuando la bola se sale de juego, nos da un warning, por así decirlo, una advertencia de que no está bien. La conciencia funciona de la misma manera, hermanos. Nos dice: cuidado. El diácono debe guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. En Romanos capítulo 2 dice: dando testimonio su conciencia y acusando o defendiéndoles su razonamiento. El que ha de servir como diácono, entonces, debe de buscar tener una conciencia limpia y tranquila. Podemos ir a dormir en la noche tranquilamente. Podemos estar tranquilos de que estamos bien con el Señor. Pero pastor, usted está pidiendo que la persona sea perfecta. En lo absoluto, nadie es perfecto. Déjeme bajar la mano. Nadie es perfecto, ¿verdad? Por lo mismo, lo único que queremos es que la persona que sea en la posición de diácono, o cualquier otro cristiano, hermanos, para que pueda tener una conciencia tranquila en el momento de pecar, ¿qué debe hacer? Ir al Señor, confesarlo y estar tranquilo. Amén. No buscamos una persona perfecta, buscamos una persona que sea recta delante del Señor. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos de buscar dormir tranquilos, y el diácono no debe ser la excepción. Listas como estas, hermanos, son esenciales. La lista como esta que estamos observando en esta tarde son de gran ayuda para nuestra madurez. Existen otras listas como la que encontramos en Mateo capítulo 5, la lista de las bienaventuranzas. ¿Recuerdan las bienaventuranzas? También existe una lista en Gálatas 5 que habla acerca del fruto del Espíritu. También existe una lista en 1 Corintios capítulo 13, el cual habla acerca de las cualidades del amor. Cada uno de estos pasajes son realmente representativos del carácter de Cristo, el cual quiere que nosotros también empecemos a formar. Es por eso que en el versículo 8 y 9 se nos da esta representación de lo que debe ser precisamente un diácono. Permítame agregarles, hermanos, y esto es importante porque uno dice: pastor, pero ¿cómo puede hacer uno todo eso? Bueno, déjenme agregar esto, mis hermanos. Es importante entender esto. Es única y exclusivamente por el ministerio del Espíritu Santo que mora en nosotros y la gracia del Dios Todopoderoso que podemos lograrlo, podemos llevarlo a cabo. Cada uno de los varones, porque dice: pastor, yo no me siento como con esa lista. Yo, pastor, que miren a alguien más. O pongan, ¿no trajeron whiteout? Que para borrar, para que pongan el nombre de alguien más. No, mis hermanos, cada una de estas cualidades pertenecen a todos los cristianos, o debería de serlo. ¿Sabe? Porque la palabra de Dios también nos dice que el diácono debe ser un espiritualmente aprobado. El punto número 2, espiritualmente aprobado. Y le prometo que los dos siguientes puntos van a ser más rápidos, así que pongan atención. La posición del diácono, hermanos, se puede comparar con la de un pato.
Pastor, ya le dijo al diácono pato. No le estoy diciendo al diácono pato. De hecho, le estoy diciendo que como un pato. ¿Ok? ¿Cómo es un pato? Hermanos, ustedes han visto a un pato, o vamos a ponerlo de otra manera, a un ganso para que no se vea tan feo. Un ganso, ¿verdad? Sobre el agua. ¿Ustedes han visto a un ganso o un pato nadar? No se dice nadar. ¿Cómo se dice? Alguien que me diga, por favor. Flotar sobre el agua, ¿verdad? Un pato, un ganso, lo ve uno flotando tranquilamente, con gracia, sin ningún otro movimiento. Todo está tranquilo. El pato, el ganso se mueve y flota sobre el agua tranquilamente. Pero no nos percatamos de que por abajo del agua el pato está moviendo sus patitas constantemente para mantenerse en movimiento, mantenerse incluso en la posición correcta para seguir en su camino, en su trayectoria. Lo que se puede ver hacia afuera, lo que podemos ver nosotros, es tranquilidad. Podemos ver que todo está bajo control, pero por abajo está moviendo sus patitas. De igual manera, la persona que va a ser elegida como diácono, ella se va a poder mover en este lugar con tranquilidad, sabiendo de que todo está bien, pero detrás de escenas va a tener que trabajar duro, mover sus patitas y todo lo demás para poder mantener todo en el orden correcto. ¿Me doy a entender? No va a ser una persona que va a estar preocupada, mostrando su preocupación diariamente porque las cosas no están saliendo bien. Hermanos, las cosas a veces no salen bien, pero tenemos que seguir moviendo. Tenemos que seguir moviendo nuestras patitas para seguir flotando en un lago quizás que traiga tranquilidad a las demás personas. Dice el versículo 10, y esto también sean sometidos a prueba. Aquella persona que debe servir como diácono debe de ser sometida a prueba. Algo que los ministerios hoy en día, hermanos, están haciendo lastimosamente es algo que no es bíblico. Ven a las personas que no están viniendo a la iglesia y buscan a personas que no están viniendo a la iglesia para ponerlos a trabajar en una posición para que empiecen a venir a la iglesia. ¿Están conmigo? Lastimosamente, hermanos, esto trae problemas. Y si usted conoce a su servidor por una semana o 5 días, sabe bien que cualquier persona que va a trabajar en este ministerio, hermanos, tiene que estar aquí constantemente. Tiene que estar sirviendo para poder ser puesto en una posición de liderazgo. Amén. Porque no podemos únicamente traer a personas porque no están viniendo. Vamos a darle una posición de liderazgo para que empiecen a venir, pastor. Hermanos, si eso se dio anteriormente, no se va a seguir dando aquí en esta iglesia más. Usted lo sabe bien. Su servidor tiene aquí casi 3 años. Hermanos, y estamos trabajando con personas que están trabajando actualmente y sirviendo en la iglesia. ¿Puedo escuchar un amén? ¿Sabe? El ser sometido a prueba se encuentra escrito en lo presente. Esto no indica que la persona, una vez que ya tenga una posición de liderazgo, puede descansar. Ya, pastor, ya no quiero trabajar más, ya tengo la posición. No, al contrario, es cuando tu trabajo empieza. El diácono debe de estar siempre en evaluación. Se ha de mantener fiel, se ha de mantener perseverando en la batalla. Se mantiene firme en el ministerio que se le ha dado. En el momento que se desvía a esa persona, tiene que dejar su posición. El versículo 10 dice, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. El diácono debe de ser puesto a prueba y después se tiene que poner a servir. El versículo 10 nos dice que dice y sea irreprensible. O sea, en otras palabras, que no tenga cola que le pisen, que no tenga su pasado, que no traiga con él un prejuicio al nombre de Cristo y a la iglesia. Que sean hombres trabajadores, que trabajen duro y que sepan controlar su lengua. ¿Sabe? Todos estos principios se aplican a todos nosotros y deben de ser aplicables a cada uno de nosotros. No debe ser algo difícil para cada uno de nosotros, hermanos, podernos ver a través del espejo que estamos proyectando en esta tarde. El primer punto, hemos visto que el hombre, hermanos, debe ser un hombre de Dios. El diácono también debe ser espiritualmente aprobado. El tercero es esposo piadoso. El versículo 11 dice, las mujeres a sí mismo. Inicia con las mujeres a sí mismo. Permítame decirle lo que no está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no se está refiriendo a las mujeres como diaconisas. La palabra diaconisa requiere otra letra en el griego original, el cual nos dice que está en femenino. En esta ocasión el apóstol Pablo está hablando acerca de la esposa del diácono.
El contexto es esencial en la interpretación, siempre. El hecho que el versículo 12, hermanos, incluso vuelve otra vez el apóstol Pablo a retomar lo que son los méritos del diácono, hermanos, nos indica de que está hablando de la misma persona, está hablando del diácono, pero ahora hace una pausa para hablar de la esposa. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. ¿Sabe? Ella también debe vivir una vida digna. La mujer del diácono debe vivir una vida digna, ya que tanto ella como su esposo son una sola carne. Dice la palabra, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Esto es de gran importancia, hermanos, ya que la esposa del diácono se le va a confiar en ocasiones por parte de su esposo información privada de la iglesia. Es importante. Y no lo tomamos a la ligera. Ni la palabra de Dios tampoco lo hace. Ya que observe lo siguiente, la palabra calumniadoras. La palabra calumniador. El griego de la palabra calumniador es la palabra diabolos. En efecto, de donde sacamos la palabra diablo. Ponga atención, en ninguna otra ocasión el comportamiento del ser humano es como el del diablo, como cuando nos comportamos de una forma calumniadora, sea hombre, sea mujer. Amén. Mucha seriedad en este lugar, mis hermanos. Búsquelo, está en el griego, usted lo puede ver para que sepa que es la palabra de Dios. La mujer no puede calumniar, entonces, hermanos, por lo tanto, tiene que servir con su esposo, tiene que servir de la manera adecuada. Dice la palabra, sino sobrias, es decir, bajo control. Su vestimenta y su apariencia debe de estar bajo control. Fieles en todo, fieles en su hogar, fieles con su esposo, fieles con sus hijos. Precisamente lo que habla la palabra de Dios en Proverbios 31. Ahora el versículo 12, continuemos leyendo, mis hermanos. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Esto quiere decir que tienen que ser fiel a su mujer, un hombre de una sola mujer. El apóstol Pablo, hermanos, está tratando con la iglesia de Corintios aquí en este momento. Se encuentra hablando acerca de hombres y mujeres que han tenido ya relaciones extramatrimoniales. Están hablando acerca el apóstol Pablo está dando a entender, hermanos, que esto es necesario. Es una necesidad que este hombre sea marido de una sola mujer. Los varones deben de ser hombres, amén, de una sola mujer. De igual manera también deben de ser padres, hermanos, buenos padres, respetuosos con los hijos. Al hacer esto, hermanos, el punto número 4, el diácono tendrá una posición de honor. Una posición de honor. Ya con esto terminamos, hermanos. El versículo 13 dice, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Durante el mes de noviembre, entonces, estaremos nombrando y poniendo las manos de la iglesia, las manos de la iglesia sobre aquella persona que será elegida para esta posición. Déjenme decirles, hermanos, que como dice la palabra, no todos los diáconos tienen un grado honroso. Lastimosamente, hermanos, no todos los diáconos a través de la historia han tenido un grado honroso. Solo aquellos hombres, dice la palabra, que son honestos, que son sin doblez, que no son adictos, que son fieles a su esposa, fieles a sus hijos, fieles a su iglesia. Solo aquellos hombres que el pastor no tenga que llamarle a cada rato o mandarle un texto para recordarle que el domingo hay servicio. Amén. Estos son hombres fieles, son hombres que merecen honra, porque lo que dice, ejerza bien el diaconado, sean honestos, sean sin doblez, ganar para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Un grado honroso, tanto para Dios como para los hombres. Y mucha confianza, dice, en la fe que es en Cristo Jesús. Estos hombres serán fortalecidos con gran gracia por Dios al ejercer bien su posición de diaconado. ¿Sabe? Conforme se da a sí mismo como siervos de Dios en la iglesia, ellos serán hombres de gran confianza. Hermanos, van a ser fortalecidos por el Espíritu Santo constantemente. Usted dice, ok, pastor, hemos hablado del diácono.
Pero ¿qué hay de mí? ¿Cuál es la aplicación personal? La aplicación personal que vamos a ver en esta tarde, mis hermanos, es primeramente que nosotros todos debemos de ser hombres de estima, hombres y mujeres de estima, vaya. Esto es lo que Dios demanda de nosotros, que seamos hombres y mujeres de estima, respetados por la iglesia, ya que están sirviendo hombro a hombro con su pastor. También, hermanos, no solo son hombres de estima, todos nosotros, al igual que los diáconos, sino que debemos de seguir su ejemplo. Debemos de seguir el ejemplo de aquellas personas que el Señor ha puesto por líderes en la iglesia. Ellos son ejemplos a trabajar, hermanos, ejemplos de humildad y ejemplos de servicio. También de la forma que ellos desempeñan su posición, nos debe de animar, hermanos, a servir de esa misma manera. Si vemos a este hombre, a esta pareja sirviendo como diácono, gloria a Dios, hermanos, sigan su ejemplo, ya que lo están haciendo de una manera honrosa y bíblicamente. Debemos de apoyarlos también como iglesia. Debemos de apoyar a aquella persona que sea escogida como diácono, amén. Siempre, hermanos, buscando que el Señor sea glorificado. Debemos de trabajar mano a mano con ellos, con este diácono que será el representante del ministerio hispano en esta iglesia. También debemos de orar por esa persona. Debemos orar por el diácono, debemos orar por su familia, debemos orar por sus hijos, ya que esta persona va a estar trabajando mano a mano con su pastor. En muchas ocasiones, hermanos, visitando a personas en el lecho de muerte, y ellos tienen que regresar a sus hogares todavía a atender a sus hijos, a su familia. Con muchas ocasiones su servidor lo ha hecho, hermanos, y mi esposa y mis hijos ni siquiera se dan cuenta de lo que ha ocurrido. A veces, hermanos, es necesario orar por aquellas personas, mejor dicho, no a veces, déjenme regresar. Siempre es bueno orar por aquellas personas que están en liderazgo, porque están trabajando detrás de escenario, hermanos. En muchas ocasiones ni siquiera nos damos cuenta de lo que hacen. ¿Sabe? Oren por aquellos, oren por aquellas personas que están en liderazgo y que van a ser ahora los diáconos de la iglesia. El éxito del ministerio de la Iglesia Bautista Libertad depende entonces de gran parte del trabajo arduo, incansable de los diáconos. Solo tenemos una vida para vivir, hermanos. Solo tenemos un tiempo, el cual el Señor nos ha dado para servir. Para que nuestras obras, hermanos, sean puestas por fuego. Y que al final, aquello que el Señor decida, hermano, que fue usado para su honra y su gloria, podamos escuchar finalmente en estas palabras: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ese debe ser el deseo final de cada uno de nosotros, hermanos, escuchar de los labios de nuestro Señor Jesucristo: entra en el gozo de tu Señor. Padre, te doy gracias, Señor, por estas tus palabras, Señor. Ha sido mucha información, mi Dios, pero era necesario, ya que hay preguntas acerca de la necesidad de la responsabilidad de un diácono, al igual que los requisitos, Señor, que lo lleva a cabo para poder ejercer esta posición, mi Dios. Sin duda alguna, una posición de mucha honra, Señor. Y te ruego, Padre, que por favor nos des claridad en nuestros corazones, en nuestra mente, al poder escribir el nombre de alguna persona. Sí, mi Dios, puede ser cualquier varón de aquí. Mi Dios, porque todos y cada uno de nosotros tienen la responsabilidad, la necesidad de cumplir los requisitos que tú has puesto delante de nosotros. Señor, no es algo que es completamente fuera de nuestra capacidad, Señor, ya que tú capacitarás a aquellos llamados. Tú llamas, Señor, a aquellas personas que tienen el deseo de servir. Mi Dios, y he aquí en la oportunidad. Yo te ruego, Dios, que por favor nos des claridad como el equipo pastoral de tu iglesia, de que pongamos a aquella persona, Señor, que servirá al lado de este equipo pastoral para continuar, Señor, trayendo la gloria a Cristo en este lugar, en esta ciudad de Las Vegas. Gracias por habernos acompañado en esta tarde. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición. Recuerde de seguirnos a través de los medios sociales de Facebook, al igual que nuestra página electrónica de experienceliberty.com. Si se encuentra en la área de Las Vegas, venga, acompáñenos. Estamos localizados en el 6501 al oeste de Lake Mead Boulevard, aquí mismo en Las Vegas, Nevada. Tenemos servicios a la 1:15 los domingos, al igual que estudio bíblico a las 5 de la tarde. También tenemos estudios separados en grupos de conexión los miércoles a las 6:30. Gracias por habernos acompañado. Esperamos verle por aquí muy pronto. Que Dios le bendiga. Las gracias, Padre eterno.